Segunda de Corintios en sus Biblias, capítulo 12. Vamos a leer versículo 1 al 13. Y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie como una manera de respeto y reverencia ante las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 13, dice así de esta manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Hasta ahí la lectura. Voy a pedir si nuestro hermano Osmar nos podrías dirigir en oración, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor, tu misericordia hacia nosotros, Padre, y por darnos, Señor, esta oportunidad de poder congregarnos, poder tener este privilegio de poder escuchar tu palabra y ser edificada en ella, Padre. Ayuda al pastor, dale tu gracia, Señor, para poder exponer y para que seamos transportados en ella, Padre, que seamos edificados para aquellos que no te conocen todavía, Padre, puedan ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos, ¿sí? Bueno, continuamos nosotros con la serie que comenzamos hace un tiempo ya sobre la familia. El año pasado, continuamos en este año, que lleva como título Fundamentos para edificar el hogar en la verdad. Y estamos nosotros hablando sobre lo que es un liderazgo en amor, ¿sí? Como estableciendo el cuarto y último fundamento que hemos considerado dentro de esa temática, que es el amor. Y el liderazgo en amor, tomando como punto de partida el liderazgo del apóstol Pablo entre las iglesias que Dios le dio a ministrar, ¿no? De eso estamos hablando en estos domingos, y quizá, siempre pongo eso en mis notas en mayúscula, como puede que no, pero quizá uno de los momentos más difíciles de un líder de familia sea cuando su liderazgo es cuestionado y resistido con menosprecio. Quizá para los que tienen hijos pequeños todavía no llegó ese momento, pero quizá para aquellos que ya han pasado por la etapa de los hijos en la adolescencia y la juventud, quizá pueden decir: es verdad, es verdad. Llegará un momento, en mayor o en menor medida, que los líderes de hogar, especialmente los hombres, pasa con mamá también a veces, pero especialmente los hombres, experimentarán en el liderazgo de su hogar que sus hijos, llegada a la adolescencia o la juventud, cuestionarán, y a veces con menosprecio, cuestionarán su liderazgo y resistirán que usted los lidere y argumentarán cosas en contra suyo, y lo harán menospreciando su persona, su manera de decidir,
cuestionando muchas cosas de su pasado, cuestionando el trato que tiene para con ellos, pero vendrá, el cuestionamiento vendrá. Pero no solamente sucede eso en la familia, eso sucede en cualquier lugar donde haya un líder. En cualquier lugar donde haya un líder, sea en la familia, sea en una iglesia, sea en un grupo de jóvenes, sea en el servicio militar, sea donde haya un líder, siempre habrá algún momento en que las personas que están bajo su gestión se levantarán contra ese liderazgo menospreciándolo y resistiéndolo. Y eso sucederá. Y creo yo, a mi modesto entender, que quizás es uno de esos momentos más complicados en el liderazgo. ¿Cómo responder a eso, no? ¿Cómo responder al menosprecio de la gente que no recibe el liderazgo de aquel que está justamente a cargo? Suele suceder por parte de los hijos como también por parte de la esposa. Así que esto no solamente pasa en el caso de los hijos, sino que no son pocos los hogares donde el liderazgo del hombre en la familia es resistido por su esposa, ¿sí? Tema que seguramente hablaremos cuando hablemos sobre la convivencia en amor. Pero no son pocos los hombres que han visto su liderazgo resistido en el hogar por parte de sus esposas y no solo por sus hijos. Puede suceder por razones fundamentadas en los errores del líder, a veces puede ser eso, puede ser que en verdad los errores, porque todo líder es humano, sus errores sean el punto de apoyo de la resistencia de la esposa o de los hijos hacia su liderazgo, ¿sí? Pero puede suceder también por la natural resistencia que hay en el corazón de cada uno de nosotros hacia la autoridad. Todos tenemos una resistencia a la autoridad. Ya solamente con escuchar la palabra autoridad nos parece como autoridad es malo, decimos, ¿no? Pero nosotros notamos que en realidad en la Escritura la autoridad es muy bueno porque eso viene de Dios. Pero ya en nuestro corazón hay una resistencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque somos pecadores y el pecado en su origen surgió como una resistencia a la autoridad de Dios. Satanás estaba ahí, Lucero estaba ahí, y dijo, él en el trono no quiero a alguien gobernándome. Y dijo, saquemos el trono de Dios y pongamos mi trono. Esta es la idea de Satanás. Así surgió el pecado. Porque somos pecadores, es natural en realidad, no aprobado, sino es natural que sintamos una resistencia a ser liderados, ¿sí? Así que puede suceder. Y esto sucederá en todos los hogares en mayor o en menor medida, porque somos pecadores y la naturaleza del pecado es rebelión contra la autoridad. Esa es la esencia del pecado. Por eso, no se asombren hombres y papás que en algún momento en el hogar suceda que tanto su esposa o sus hijos se resistan a su liderazgo y a veces sea con menosprecio. La pregunta clave es, ¿cómo? ¿Cómo debe responder el líder del hogar ante el menosprecio de su liderazgo? ¿Cómo puede responder? Bueno, podría en verdad o puede pasar que puede errar yendo a un extremo peligroso. Puede ser que vaya y tienda a tirar la toalla, ¿no? Puede ser que vaya a ese lado cuando es menospreciado en su liderazgo y diga, ya está, basta, acá nadie me quiere, y huya de su responsabilidad, ¿no? Abandonando a la familia, o rindiéndose y dejar que cada uno haga lo que quiera. A veces no se va de casa, pero se queda en casa en piloto automático y ya está, hagan lo que quieran, yo ya no me meto en sus vidas, ¿no? Y está allí como un potus, ¿no? Que no interfiere en nada en la vida familiar porque nadie lo quiere y se hunde en un pozo de autoconmiseración y no lidera. ¿Por qué acá nadie me quiere? Bueno, puede caer en ese lado equivocado. Puede caer en ese lado equivocado ante el menosprecio de su liderazgo, ¿no? Y sumiéndose en una autoconmiseración. Solo el amor por la familia lo motivará a ser paciente y seguir liderando muy a pesar de. Eso fue lo que vimos la semana pasada. El desarrollo de la paciencia ayudará al hombre a evitar que tire la toalla cuando su liderazgo es menospreciado. Pero también puede ir a otro extremo peligroso, ¿sí? Cuando su liderazgo es resistido. Puede caer en el abuso de la autoridad. Y ese es el otro extremo peligroso, caer en el abuso de la autoridad, imponiendo su voluntad con violencia. Acá nadie me quiere, bueno, ahora van a saber quién manda acá. Bueno, puede caer en el abuso de la autoridad, yendo a un extremo también peligroso. Bueno, ninguna de esas dos cosas son la respuesta apropiada, ¿no? La respuesta apropiada la vemos en el ejemplo de Pablo, como estamos tomando a él como ejemplo de un líder según Dios, ¿no? La vemos en él, en su ejemplo. Vamos a darle un contexto a esto del tema de hoy, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Capítulo 12 tiene que estar en un contexto. Aislar capítulo 12 de 2 Corintios de todo el contexto pierde el significado, ¿sí?
Algunos referentes, sí, en la iglesia de Corinto, resistieron el liderazgo de Pablo, su liderazgo apostólico, dudando que sea realmente Pablo un ministro de Dios. Usted dirá, ¿cómo van a dudar que Pablo era un ministro? Bueno, sí, dudaban que Pablo sea un ministro realmente de Dios. Algunos referentes, no todos, pero había referentes, líderes referentes en la iglesia en Corinto, que miren, no me parece que realmente sea un apóstol de Dios. Y las razones en las cuales se fundaban para decir que Pablo no era un ministro de Dios era principalmente en la apariencia de Pablo, la apariencia física que él tenía, ¿sí? También en la supuesta falta de conocimiento, y cuando me refiero acá a supuesta falta de conocimiento, ellos medían el conocimiento que alguien debería tener si era un siervo de Dios, es que debería tener el conocimiento de los filósofos griegos. Ahí entendíamos nosotros por qué Pablo decidió en su momento llegar a Corinto y decir, me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo crucificado, porque ellos ansiaban ver en sus líderes llenos del conocimiento de los filósofos. Bueno, no lo vieron en Pablo, porque Pablo no es que no lo tenía, se lo guardó. Dijo, acá no voy a hacer gala de ese conocimiento de filosofía que yo tengo, en verdad, ¿sí? Pero ellos al no ver esto, dijeron, este no debe ser un líder de Dios, mirá que poco conocen, ¿verdad? Poco conocimiento. También se fundaron en el carácter poco llamativo del apóstol Pablo, ¿sí? En su personalidad. No solo su apariencia física, sino la personalidad de Pablo no es lo que hoy diríamos, wow, este me conquista con su carisma. No lo era. En verdad, no producía ninguna sensación a la vista, ni tampoco llamaba la atención su carácter. En cuanto a personalidad me refiero, ¿no? Y también se basaban ellos en la aparente ausencia de dones portentosos, porque habían llegado a Corinto algunos falsos maestros y falsos apóstoles. Cada vez que se enseña esto solemos utilizar desde el púlpito la expresión superapóstoles, porque eran re llamativos, eran casi angelicales, ¿sí? Esta apariencia tenían esos apóstoles que no eran otra cosa que mensajeros de Satanás. Y no veían eso en Pablo. No veían que Pablo estaba sanando a diestra y siniestra. No veían que Pablo estaba haciendo milagros por aquí y para allá. No escucharon a Pablo hablar en lenguas. Interesante eso, ¿no? Porque Pablo dice en capítulo 14, 1 Corintios, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero no lo escucharon nunca hablar en lenguas. Interesante eso. Además, no tenemos un registro bíblico donde le encontramos a Pablo hablando en lenguas, pero él hablaba en lenguas, dice, más que todos los corintios. Pero nunca usó las lenguas dentro de la iglesia. Interesante eso. Y como no vieron en Pablo ninguno de esos dones llamativos y portentosos, dijeron, este no es realmente un ministro de Dios, ¿sí? Se basaban en eso. Y comenzaron a menospreciarlo. Y había como un incentivo a decir, no nos sujetemos a este hombre, no le hagan caso a las cartas. No, pura palabrería en las cartas, pero este no es de Dios. Así que los corintios tenían fuertemente arraigada la cultura griega, en la cual lo que te distinguía en la cultura griega como persona, ¿sí? Que decías una persona distinguida en la cultura griega, eran tres cosas. Uno era el haber logrado hechos heroicos, ¿sí? En la guerra. Si vos habías logrado en alguna batalla algún hecho heroico, decía, wow, en la sociedad griega era puesto allá, en un pedestal. La otra cosa es que si vos no eras un héroe de guerra, eras reconocido en la sociedad griega porque tenías conocimiento de filosofía. Si eras un sabio como los filósofos, ahí también, en el otro pedestal. Y la tercera posibilidad que tenías de ser reconocido en la sociedad griega era que seas un atleta. ¿Sí? Esas tres cosas. Si eras un atleta, o si eras un filósofo con sabiduría, o si eras un héroe de guerra, ahí estaban, en esas tres categorías. Los demás, bueno, que Dios nos ayude. Era el asunto así. Si no, no tenías estatus en la sociedad griega. Claro, ninguna de estas cosas estaba Pablo aquí. Ninguna de estas cosas. Si ustedes habrán visto las artes, ¿no? El arte griego, usted nunca va a ver que han hecho una figura humana de alguien que realmente tiene un poco de pancita, que realmente está un poco arrugado. Usted ve las esculturas griegas, son todos que están 90, 60, 90, y están todos fornidos y todo lo demás. ¿Sí? 60, 90, 90. No sé. Yo era ese. Pero entendieron la idea, ¿no? Muy bien. Eso es lo importante. Se nota que todavía no ando con la moda. Pero esa era la idea. Y Pablo no cuadraba ninguna de estas categorías de los griegos. Y por eso también ellos decían, no pinta como un siervo de Dios. Porque Pablo llegó a Corinto como un hombre débil.
Llega como un comerciante de tiendas, rehúsa hacer gala de su conocimiento secular y se propone no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Su apariencia era la de un hombre limitado y débil, algo tosco en la comunicación, porque él mismo dice, aunque soy tosco en el habla, no así en el conocimiento, dice Pablo en un momento. Así que tampoco era elocuente Pablo, no era alguien que digan, wow, va a predicar Pablo, este nos va a hacer wow, mover en el banco. No, no era así. Sin embargo, muchos fueron salvos en Corinto, siendo rescatados de vidas completamente destruidas por el pecado, y así se fundó la iglesia de Corinto, con este hombre que parece débil, no tiene nada que podamos decir siervo de Dios en su apariencia, pero con ese hombre Dios fundó una de las iglesias más grandes en el tiempo del Imperio Romano. Pero luego que Pablo se fue, ¿sí?, los corintios fueron engañados por falsos maestros que hacían gala de dones extraordinarios, elocuencia, presencia angelical, que influenciaron para sembrar una idea equivocada de lo que es un líder de Dios. Y este era el problema en Corinto. Tenían un concepto equivocado de qué debemos esperar de un líder de Dios. Por eso Pablo dice en capítulo 11, noten allí, capítulo 11, versículo 1 al 4, de esta manera: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y Pablo se está haciendo referencia ahí a esos que vinieron superapóstoles y que se quedaron embobados los corintios y dijeron, no, Pablo, no, estos son los siervos de Dios. Y por eso dicen, me temo que ustedes fueron engañados por Satanás y tienen un concepto errado de lo que es un líder, de lo que debe ser un líder, ¿sí? Pero Pablo respondió a este menosprecio, y eso me agrada tanto en este pasaje, lo disfrutaba mucho en verdad al leerlo, ¿sí? Pablo respondió a este menosprecio con humildad. Pablo respondió a este menosprecio con humildad, ¿sí? Y esta debe ser la respuesta de todo líder ante el cuestionamiento de su liderazgo en el hogar o en cualquier otro lugar. Ya sea un cuestionamiento justo que se haga o injusto que se le haga, debe ser siempre la respuesta, la humildad. La humildad, ¿sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera Pablo demostró su humildad? Bueno, asumió una actitud correcta ante su debilidad. Pablo asumió una actitud correcta ante su debilidad. Notemos esto en el texto, notemos que sobresale esa palabra en el texto que acabamos de leer, que es la palabra debilidad. Por ejemplo, en versículo 5 dice así: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 9, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay un énfasis que Pablo quiere destacar en el texto sobre sus debilidades y la actitud que él asumió ante esas debilidades. Y que justamente señala eso, por decir, en esto, Corintios, este es el punto clave para que ustedes sepan cuál es el líder de Dios. ¿Dónde se ve un líder que realmente es de Dios? Y notemos en primer lugar que esa humildad, en la actitud correcta que él asumió ante su debilidad, se notó en el reconocimiento de su debilidad. Él reconoció que él era débil. Él reconoció que él era débil. Dice así, versículo 5, si no me equivoco, es ahí en el texto, capítulo 12. Versículo 5 es, de tal hombre, sí, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él reconoció su debilidad. Me resultaba interesante la manera en que Pablo se expresa aquí sobre él mismo. Ese hombre, diciendo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Como que está hablando de dos personas, ¿verdad? De ese hombre y de mí. Pero en realidad está hablando del mismo. Y está hablando de sí mismo en tercera persona, como cuando uno
se cree famoso y empieza a hablar de uno mismo en tercera persona. Sí, porque Gustavo, estás hablando de vos. Así hacen los famosos, ¿no? Bueno, Pablo está hablando de él en tercera persona cuando dice ese hombre. De tal hombre me gloriaré. Al referirse sí a sí mismo en tercera persona, que no es otro él mismo. Ese hombre al que él se refiere, ese hombre que es él, pero no es él, ¿sí? Ese hombre tuvo el privilegio de experimentar por un instante los poderes del siglo venidero. Pablo dice, me acuerdo, no sé, hace como 14 años, dice, ya no me acuerdo muy bien, dice, porque primero empieza, iré a las revelaciones y a las visiones del Señor. Y yo me imagino los corintios, por fin, visiones y revelaciones. Basta de tantas visiones y revelaciones. Nos sentamos ahora. Y ya no me acuerdo, 14 años, no sé si en el juego ya decayó el ánimo ahí de los corintios. Porque no era Pablo andar contando estas cosas, ¿sí? Pero lo cuenta por una razón particular aquí, ¿sí? Y encima cuenta que ni siquiera sabe si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, o sea, si estaba vivo, si estaba muerto cuando le pasó esto. Eso es lo que se refiere allí, ¿sí? Pero sabe que le pasó esto. Y ese hombre tuvo el privilegio de experimentar los poderes del siglo venidero porque fue al tercer cielo, que no es otra cosa que el paraíso, donde están los redimidos con Cristo, ¿no? Caminó en el paraíso, ese tercer cielo donde mora Cristo con sus redimidos. Tuvo el privilegio, ese hombre, como Pablo lo llama en tercera persona, como si no fuese él, tuvo el privilegio de oír palabras que están fuera de la comprensión humana. Oí palabras inefables. Dice, no hay manera, no le es dado al hombre expresar, no puedo expresar con este idioma humano lo que yo escuché en el paraíso, donde vi a Cristo con sus redimidos. Eso es lo que dice Pablo. ¡Wow! Ese hombre, del que Pablo habla en tercera persona de sí mismo, quizá pudo experimentar lo que es vivir fuera de este cuerpo de corrupción. Quizá Pablo por ese instante, que no sabemos cuánto duró, porque no nos dice cuánto duró, quizá pudo experimentar lo que es vivir con un cuerpo glorificado y verse a sí mismo en la eternidad. Eso fue lo que pasó ahí. Pablo fue llevado al tercer cielo y pudo verse a él en gloria. A ese hombre lo pudo ver en gloria, morando en el paraíso, donde están los redimidos y donde está Cristo. Esa fue la experiencia que tuvo. Tremendo. Pablo en otras cartas se refiere a su pasado sin Cristo con la expresión el viejo hombre. También hablando en tercera persona, ¿no? Hablando de sí mismo de esa forma porque ahora no es ese hombre que era antes de haber conocido a Cristo. Por eso habla del viejo hombre. Como ahora no soy ese. ¿Sí? Esa es la manera de utilizar esa expresión. Así que en este caso la utiliza igual. Al haber tenido la oportunidad, Pablo, de verse a sí mismo en la eternidad, se refiere a sí mismo en tercera persona como hablando de otra persona muy distinta a la que es aquí en la tierra. Él vio al Pablo glorificado, que es muy distinto al Pablo apóstol en la tierra, y al compararse llegó a la conclusión, de mí mismo en nada me gloriaré. De ese hombre, de ese Pablo que vi en el paraíso, al lado de Cristo y de los redimidos, que yo lo vi como era glorificado, de ese me gloriaré. Pero de mí mismo, del Pablo que está acá en la tierra, en nada me gloriaré. Me vi en la eternidad siendo semejante a él y no tengo nada de qué gloriarme del Pablo de esta tierra. Tremendo. Si tuviésemos la oportunidad de Pablo de estar en gloria y vernos a nosotros mismos ya glorificados, semejantes a quien es Cristo, creo que llegaríamos a la misma conclusión. De este Gustavo, del que estaba en la tierra, nada, no tengo nada de qué gloriarme. Me vi allá lo que el Señor hará conmigo cuando esté en el paraíso, de este no tengo nada de qué gloriarme. Eso fue lo que experimentó Pablo. De ese hombre que camina vestido de la justicia de Cristo, me puedo gloriar, dice Pablo, pero de este, lleno de debilidad, en nada me gloriaré. Pudo ver lo que es vivir en perfección y llegó a la conclusión que incluso el mayor de los santos en esta tierra no tiene nada de qué hacer alarde. A esa conclusión llegó. Nos asombramos nosotros, ¿no? Leyendo las biografías de hombres a los cuales nosotros no llegamos ni siquiera al tobillo. Nos asombramos de ellos, pero ni siquiera el mayor de los santos tiene nada de qué gloriarse al ver su cuerpo glorificado siendo semejante al de su Salvador. Y eso fue lo que experimentó Pablo aquí.
Él reconoció su debilidad con plena conciencia de que todavía no es lo que llegará a ser en la eternidad. Entonces, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, lo dejo, dice Pablo. No estoy contando esto a cada rato para que usted diga, mira, este se fue al cielo y volvió, debe ser un tipo genial, este está más allá del humano, ¿no? Pablo dice, para que no piensen que yo soy un ser extraterrestre, no ando contando esto a cada rato. Además, esto pasó hace 14 años y no aparece en ninguna de sus cartas, solo en esta. Así que cuidado con aquellos falsos milagreros, apóstoles, mensajeros de Satanás que a cada rato están contando cuántos milagros están haciendo, cuántas experiencias extrasensoriales tienen. No, eso no es un ministro de Dios. Un ministro de Dios sabe muy bien que no es eso. No es lo que sus milagros representan. No es eso. No es eso. Lo dejo, dice Pablo. No usaré esa revelación para colocarme como alguien superior a ustedes, porque no lo soy. No lo soy. Esa experiencia es extraordinaria, pero ese no soy yo. Yo soy lleno de debilidad. Soy un hombre como ustedes, lleno de debilidad, dice Pablo. Así que no lo estoy contando para que nadie esté pensando más de mí de lo que en mí ve, o que alguno no me ve, pero oye, wow, el gran apóstol Pablo, wow, wow. No, si yo tengo que ir a verlo para mostrar, mírame, no soy eso que te están contando. No soy un hombre extraordinario, soy como vos, estoy lleno de debilidad. Esa es la idea del texto aquí. Es interesante, no vamos a ir ahí, pero lo leí cuando estaba estudiando en el capítulo 11. Pablo usa cierta ironía ahí, hablando de lo mismo, que él se gloriaba en sus debilidades, ¿sí? Pero lo hace de manera irónica en el capítulo 11. Dice, hablo como loco. ¿Por qué dice hablo como loco en el capítulo 11? Bueno, cuando él habla como loco, dice, yo me voy a gloriar también. Así que tus superapóstoles se glorían de sus milagros, de sus poderes, de sus dones, de su carisma. Yo me voy a gloriar también. Y empieza a relatar todos sus sufrimientos. Nadie en sus cabales utilizaría sus debilidades para fanfarronear, para gloriarse. Por eso dice, yo estoy loco. No nadie en sus cabales, por eso dice, voy a hablar como loco. Lo hace con ironía, para decir, yo no voy a hablar de todas aquellas cosas que Dios hizo conmigo, porque ese no soy yo. Ese fue Dios, pero yo soy un hombre débil. Esa es la idea de Pablo aquí. Reconoce que en verdad no es el hombre que los corintios esperaban, según sus estándares. Hizo a propósito todo esto de hablar en capítulo 11 de sus luchas. Un hombre que, maltratado por todos los sufrimientos, lo hizo a propósito para decir a los corintios, yo no lleno tus estándares, no soy ni sabio como los filósofos, no tengo la apariencia de un deportista, y en realidad no tengo el carisma que esperás que tenga como la elocuencia de tus superapóstoles. No soy eso, porque eso no es la idea del líder según Dios. Lo hizo a propósito, ¿sí? Pablo no respondió al menosprecio tratando de competir con los falsos apóstoles. No se remitió a sus logros en el ministerio o a su experiencia singular de haber recibido el Evangelio por revelación personal de Jesucristo. Él podía haber dicho, muchachos, no me pasó como los demás apóstoles que estuvieron 3 años con Cristo siendo adoctrinados. A mí vino Cristo resucitado a darme y enseñarme el Evangelio. De Él lo recibí personalmente, pero no lo menciona acá. Él podría haber dicho, muchachos, mira, cuando vos fuiste, yo ya fui, volví y tomé mate. No hizo eso, de ninguna manera, ¿sí? No citó ninguno de esos logros o esas experiencias. Tampoco habló de sus muchos dones espirituales, porque hablaba en lengua más que todos los corintios. No usó todo esto como una forma de mostrar que era superior a los superapóstoles, sino que reconoció su debilidad ante el menosprecio. Tremendo. Él no tuvo problema de decir, yo soy débil. Yo soy débil. Dicho en lenguaje nuestro popular, yo soy un pobre hombre, muchachos. No se hagan ilusión de esperar de mí un súper apóstol. En segundo lugar, lo que Pablo hizo, demostrando esa humildad en amor como una muestra de amor a los corintios, es que en segundo lugar él aceptó su debilidad. Él aceptó su debilidad. En el verso 9 él dice de buena gana, ¿sí? O alegremente podría traducirse así. Me gloriaré en mis debilidades. Estás loco, Pablo. ¿Cómo te vas a gloriar en tus debilidades? ¿Sí?
Aceptar su debilidad significa que aceptó la realidad de ser un hombre limitado, que había situaciones que lo superaban. Eso era reconocer su debilidad. Había situaciones que lo superaban, como la de este aguijón, que le producía un profundo dolor tan difícil de soportar que 3 veces rogó al Señor que se lo quitase. ¿Sí? Pablo no tuvo problema de decir, acá hay una situación, muchacho, que no la aguanto más. Esa palabra aguijón puede referirse a una espina o puede referirse a una estaca. No importa lo que sea en sí. Lo que sí la idea de esa palabra es, esto me produce un dolor tan agudo que ya no lo soporto más, Señor. 3 veces he rogado, sacámelo, no puedo más con esto. Esa es la idea de Pablo. Esto me supera, esta situación me supera, va más allá de mi capacidad de soportar. Esa es la idea de lo que está diciendo Pablo allí con ese tema del aguijón. Que evidentemente los corintios sabían lo que era. Nosotros no sabemos lo que era, no haber estado ahí. Y se ha hecho tanta teología sobre este tema, ¿por qué es esto, aquello? No sabemos lo que era. Lo que sí, como algún conocido teólogo de nuestros tiempos dice, quizá hay una, no se tome de esto, es una especulación más, pero quizá hay una referencia ahí cuando Pablo dice un mensajero de Satanás. ¿Qué es un mensajero? Un ángel. Así que podría estar diciendo, refiriéndose a un demonio de Satanás que La expresión abofeté es que esto es constante, Señor, no me da descanso, me está bofeteando todo el tiempo, no tengo reparo alguno, no me da descanso, no lo aguanto más, esto no para, esto no cesa. Y no sabemos qué puede ser, porque podría ser una enfermedad, ya que Dios en verdad a veces permite que Satanás, como caso de Job, ataque a alguien, produciendo incluso una enfermedad. Puede pasar eso, puede haber sido eso, no lo sabemos. Acuérdense, no lo sabemos, solo especulaciones. Lo que sí sabemos es que esto Pablo no lo soportaba más. Llegó a su límite. Señor, esto me supera. No puedo servir bien, no puedo concentrarme para enseñar, no sé, me cuesta tratar a las personas bien porque esto me supera, el dolor me tiene mal, sácalo de mí. Esa era la situación a la que llegó Pablo, ¿sí? Por eso reconoció, pero aceptó su debilidad. Pablo no trató de dar la imagen de superado, no trató de vender humo, como se dice hoy en día, ¿no? De dar una imagen de algo que no es. No, esto me supera. Esto es tan contrario, queridos hermanos, a la imagen que algunos quieren dar de un cristiano tipo guerrero invencible, que aparecen en las publicaciones de las redes, ¿no? Con versículos sacados de contexto e ilustrados con imágenes de héroes o heroínas de películas, ¿no? ¿Ha visto? Aparecen no sé de qué películas, porque no vi ninguna de esas, pero parece ser que son como personajes de las películas que hay hoy en día, donde aparecen la heroína ahí toda vestida con traje de guerrera, y el escudo, y wow, mirando hacia el horizonte, como haciéndole frente a todo el mundo, y invencible, y de abajo un versículo, ¿no? Porque él está conmigo, nadie es contra mí, ¿no? Y parece ser que da la idea del creyente que no se cae nunca. Y así pasa con las publicaciones de hombres también, ¿no? Cristianos, está ahí parado como Aquaman, ¿no? Que está fornido y vence todo. Y esa no es la imagen que la Biblia da del creyente, no es esa. Acá encontramos a un hombre que no puede superar un aguijón. Tremendo. ¿Qué problema? Es un aguijón, no puedo, me tira re mal. Tremendo, ¿no? Mire la imagen que Pablo deja de lo que es un líder de Dios. Por un momento escuchen esto, si quieren ir, está cerquita, capítulo 6, versículo 3 al 10. Ahí Pablo pinta, así como un cuadro, de cómo luce un obrero de Dios, un líder de Dios, ¿sí? Noten el cuadro que pinta Pablo en capítulo 6, versículo 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Acá pinta un cuadro. Vamos a ver cómo es el ministro de Dios. Como ministro de Dios. ¿Cómo es? En mucha paciencia, lo que dijimos la semana pasada. Y note esto. En tribulaciones, en necesidades, en angustias. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores,
pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Este no es el cuadro que estaban esperando los corintios de un líder. Ellos dijeron, no, este no es ni como... Este no es como los heroicos guerreros de la Grecia naciente, ¿no? de aquella Grecia donde nació la democracia. No, esto no. Pero este es el cuadro que dice Pablo, pinta, ustedes están equivocadísimos de lo que es un líder. Este es un líder. Aceptar su debilidad significa que aunque el aguijón se trataba de un mensajero de Satanás, era permitido por Dios como una forma de controlar su tendencia al enaltecimiento y a la vanagloria. ¿Han escuchado a algún líder decir, esto que me está pasando sí es difícil, pero yo sé que Dios lo está usando porque Él sabe que yo tiendo a enaltecerme y a vanagloriarme? ¿Pensaría eso de Pablo? No, Pablo es re humilde. ¿Cómo va a hablar de enaltecerse a Pablo? Pero sí, él dice, Dios trajo esto que es insoportable, porque hay una tendencia latente en mí al enaltecimiento y al envanecimiento. Y esto me mantiene con los pies sobre la tierra, dice Pablo. Después de esa experiencia, que me vi en gloria, bajé, insoportable lo que tenía. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca. Para que no ande por ahí diciendo, muchacho, permiso, acá viene el que fue al cielo y volvió. No. Aceptar su debilidad significaba que entendió que la vida cristiana es una vida en dependencia de la gracia de Dios y es para ser vivida en el poder de Cristo. No hay poder en nosotros para hacer lo que agrada a Dios fuera de Cristo, y eso Pablo lo tuvo que aprender con dolor. No se trata de mí, sino de Cristo. Una canción que cantamos así. No soy yo, sino Cristo en mí. Cristo en mí. Si quieren anotarla para el último. Aceptar su debilidad significó aceptar que necesitaba ayuda. No puedo. Y para un líder, eso es muy humillante. Todos los que estamos en algún lugar de liderazgo lo sabemos a esto. Es una situación muy humillante decir, no sé. O decir, necesito ayuda. O decir, con esto no puedo. Porque cuando estamos en el liderazgo, ya sea en la familia, en la iglesia o cualquier otro lugar, nos damos la idea que todos están pensando que yo tengo que saber todo, tengo que poder todo, y tengo que ingeniármelas para poder resolver todos los problemas de toda la gente, de todas las personas. Hay un momento que uno dice, no sé. Además de los problemas que uno tiene con su naturaleza pecaminosa, ¿no? Y el líder humilde dice, no puedo con esto, necesito ayuda. Y en tercer lugar, Pablo demostró esa humildad en amor, porque él no se refugió, o no refugiándose en su debilidad. ¿Sí? No se refugió en su debilidad. Versículo 11 dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. No se refugió en su debilidad para eludir su responsabilidad. ¿Sí? Reconocer que uno es débil no debe ser una excusa para decir, bueno, no, yo soy débil, no puedo liderar. No, él siguió liderando. Y los versículos finales de esta sección nos muestra que Pablo dijo, soy débil, el Señor me humilló, todo esto para que no me enaltezca, pero muchachos, ustedes hicieron mal, ¿eh? Ustedes no tenían que haber reaccionado así hacia mi liderazgo. No deja de seguir ministrando a los corintios y corregirlos en su error, pero desde el lado de la humildad. Y eso es muy diferente desde el lado del déspota o desde el lado de aquel que no le interesa nada. ¿Sí? Muy diferente a eso. A mucha honra el apóstol Pablo reconocía ser un ministro del Señor, o reconocía el ministerio que el Señor le había dado. ¿Sí? Se remitió a las señales de apóstol que confirma su llamamiento y autoridad para edificar a la iglesia. Y no tuvo problema en decirle, muchacho, yo soy débil, pero yo reconozco que el Señor me ha dado una responsabilidad que no la voy a eludir. Es más, las señales de apóstol, ustedes vieron que fueron hechas en mí. Había señales particulares que iban a ser hechas por los apóstoles y nada más. Por los 13, los 11 originales, Judas que fue reemplazado, más Pablo.
Solamente en la historia de la iglesia ha habido 13 apóstoles. No hubo más. Y no hay más. ¿Sí? Por la duda. No hay más. No hay más. Los que hoy quieren apropiarse de ese ministerio de apóstol son falsos maestros y son engañadores. ¿Sí? Y Pablo dice, había señales que identificaban que yo soy uno de esos apóstoles porque tenía un ministerio muy particular que solamente fue dado en el tiempo de la iglesia que se formaba. Nunca más hubo ese ministerio, ¿sí? Que era sentar las bases doctrinales de la iglesia. Y Pablo dice, soy débil, y Dios está usando a este hombre débil con esta responsabilidad. No usó su debilidad para excusar su responsabilidad. ¿Sí? No se refugió en su debilidad para dejar de exhortar a los corintios. Yo debía ser alabado por ustedes. Interesante, ¿no? Pero se lo dice ya en un tono de humildad. No se refugió en su debilidad para dejar de reprender a los corintios. Yo mismo no os he sido una carga. ¿Sí? Verso 13. Ser un líder que reconoce su debilidad no significa ser un líder débil. Parece una contradicción, ¿no? Pero no lo es. Él era débil, pero era fuerte en el Señor para cumplir su responsabilidad que tenía. ¿Sí? Sino uno que muy a pesar de lo que es, recurre a Cristo para ministrar en el poder de Dios. Un líder en el hogar debe ser, un liderazgo en el hogar debe ser ejercido en amor, que se expresa a través de la humildad, una humildad que reconoce su debilidad, dependiente del poder que Dios da. Así debe ser. La humildad es la actitud que identifica a un líder según Dios. Esta lo hace más educable, esta humildad, más receptivo a la crítica constructiva, mejor capacitado para trabajar con otros, mejor calificado para tratar con los fracasos y pecados de otras personas, más dispuesto a someterse a otros, menos proclive a pelear y más propenso a reconciliar diferencias. Sin la humildad, uno no puede ser un líder semejante a Cristo. Palabras de un tal Alexander Strauch, un libro que he estado leyendo sobre el tema de liderazgo. Interesante lo que dice, ¿no? El carácter de humildad hace del líder, crea en el líder y cultiva en el líder, muchísimas otras cualidades que son de beneficio para la gente, para quien se está liderando. Y C.S. Lewis, que es un cristiano de principios del siglo pasado, que es conocido por haber escrito las Crónicas de Narnia, un libro complicadísimo, todas las figuras que tiene, pero él es el escritor de eso. Él era cristiano, iba a una iglesia, era muy humilde. En la iglesia ni siquiera, algunos no conocían que él era tan popular en el mundo por sus escritos. Así de humilde era C.S. Lewis. Él escribió esto, dice que el orgullo es el estado mental completamente antidios. Completamente antidios. Por lo cual no puedes liderar según Dios si actúas como un déspota autoritario. Tú no estás actuando con la guía de Dios si caes en el orgullo, en el liderazgo. Y estoy hablando del liderazgo en el hogar principalmente. El reconocimiento de nuestra debilidad nos llevará a tratar con firmeza y a la vez con amable ternura las falencias, pecados y debilidades de otros. Y no necesitamos, queridos hermanos, sentir algo para demostrar amor. Necesitamos humillarnos y adoptar una actitud humilde. Eso es amor. No importa si no se te producen maripositas en la panza para decir que amas a otro, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Pero cuando actúas en humildad, estás dando una muestra de gran amor para con la otra persona. Un liderazgo bíblico es un liderazgo en amor. Y un liderazgo en amor es un liderazgo humilde. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra. El ejemplo de Pablo nos conmueve. La actitud que asumió ante personas difíciles de amar. Cómo eligió el camino de Cristo, el camino de la humildad, para marcar el corazón de aquellos creyentes que resistían su liderazgo. Por eso, Padre, pedimos que esto motive el corazón de cada uno de nosotros que tenemos personas a liderar en nuestro hogar, para que podamos dar ese reflejo de Cristo ante ellos. Puedan ver a Cristo en nosotros, liderando en humildad. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.